comprender este tema es esencial que ustedes tengan claros los conceptos básicos. Y es por eso que no voy a comenzar directamente con lo que es la citogenética, sino como un recuento de las definiciones y los términos que deben de saber para comprender todo esto. Ay, ya va, Kenjerly, ¿puedes empezar a grabar, porfa? Disculpa. Ya, déjenme verificar que la otra prepa ya esté grabando. Ah, listo. Ok, entonces acá tenemos una célula. Allá. Bueno, no se ve el... Ah, no, acá está. Ok, acá tenemos una célula. Podemos ver los diferentes organelos, podemos ver un retículo endoplásmico, podemos ver las mitocondrias, que son estas. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el núcleo. ¿Qué es lo que tiene importante el núcleo? Pues que allí se va a encontrar todo el material genético que poseemos nosotros los seres humanos. Entonces, bien, ¿cómo se encuentra constituido este material genético? ¿Cómo lo encontramos en el núcleo? Pues bueno, en forma de cromosomas, que es esto que tenemos acá. Los cromosomas son estructuras celulares que están compuestas por cromatina. ¿Pero qué es la cromatina? La cromatina es la forma en la que se encuentra el ADN de una forma condensada y asociada a proteínas. Entonces, acá tenemos, o sea, ya teniendo en claro qué son los cromosomas, cómo se encuentra el material genético dentro de él, podemos avanzar. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, nosotros, los seres humanos, por eso acá les puse esta imagen, estamos constituidos por células. Estamos constituidos por células. Entonces, sabiendo que estamos constituidos por células, entendemos que hay material genético que va a configurar tanto función, características físicas, o sea, absolutamente todo de nosotros. Entonces, para este fin, vamos a dividir este tipo de células en células somáticas y células sexuales. Entonces, ¿cuáles son las células somáticas? Soma de cuerpo. Entonces, ellas van a constituir, van a formar todas las células del organismo, de los sistemas respiratorio, tegumentario, digestivo, exceptuando las células sexuales. Los gametos sexuales son el otro tipo de células que vamos a observar. Entonces, bueno, tenemos las somáticas, que vamos a ver que ellas son diploides 2N. ¿Qué quiere decir que sean diploides? Que bueno, acá como lo vemos en la imagen, esta es la representación de un cariotipo que estaremos hablando más adelante de él. Entonces, cuando yo le digo que las células somáticas son diploides, es que los cromosomas vienen en pares. Podemos observar que hay un total de 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas, pendientes con no confundirse con esos términos, que 46 pares, no, 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Entonces, diploide, retomando lo que dije, quiere decir que vienen en pares, en donde N representa 23 cromosomas y el 2, pues que es el doble. Entonces, es por eso que se denomina así. En esta representación de cariotipo también podemos observar que 22 pares del 1 al 22 son autosomas y el último par es sexual. Entonces, ¿qué quiere decir que del 1 al 22 sean autosomas? Pues que estos van a determinar las características físicas y funcionales de cada uno de nosotros, el color de ojo, qué celulita va a formar el sistema digestivo, o sea, todo ese tipo de características, excepto el último par. El último par lo que nos va a distinguir es el sexo biológico, o es femenino o es masculino. En el caso de masculino, XX, y en el caso de masculino, XY. Entonces, ¿cómo se van a dividir las células somáticas? Por mitosis. Eso es algo que deben de tener en cuenta porque se lo van a preguntar de todas las maneras existentes y no se pueden confundir. Entonces, células somáticas, mitosis, en donde tenemos una célula madre cuyo producto van a ser dos células hijas exactamente iguales. Ahora vamos con los gametos. Estas son las células sexuales, que es el otro tipo de células que les estaba comentando. A diferencia de las somáticas, ellas son haploides.
N. Si se fijan, solamente N. Tienen 23 cromosomas. Y bueno, y esto tiene su razón de ser. Y para esto nos vamos a ir un poco en biología, vamos a mezclar las cosas porque esta es la forma de integrar la información y que realmente les quede. Para la fecundación necesitamos nuestros gametos, el gameto femenino, que es el óvulo, y el masculino, que es el espermatozoide. Entonces, esto tienen 23 cromosomas cada uno, como lo vemos en la imagen. Entonces, ¿qué pasa durante la fecundación? Pues ellos se van a unir y van a formar un cigoto. Y este cigoto que tiene 46 cromosomas. Es decir, es una célula somática que después, bueno, como ustedes ya han visto, se van a comenzar a dividir hasta que llega al estadio de mórula, que tiene como 32 células, y allí está ocurriendo mitosis. Sin embargo, cuando hablamos de gametos, solamente son 23 cromosomas. Y la división celular es por meiosis. Que, bueno, un dato, en el parcial deben de saberse muy bien las fases de la meiosis, el diploteno, cigoteno, plaquiteno, todo eso lo preguntan, ¿ok? Entonces deben de tener en cuenta cuáles son los criterios que diferencian cada uno para que no se vayan a enredar. Ok, vamos con la siguiente lámina. Ahora sí, teniendo ya estos conceptos claros, vamos directamente a lo que es la citogenética. Esta estudia la estructura, número y función de los cromosomas. Y existe la citogenética normal y la que estudia las alteraciones. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el estudio de los cromosomas? Acá, esta es la, por supuesto, todo esto lo saqué de la clase que les dio el profe Jaime. Y yo la verdad es que se lo simplifiqué porque realmente esto es algo que ustedes deben saber, pero las preguntas de los quizzes y de los parciales no se enfocan tanto a estas técnicas. Si realmente le hacen una o dos preguntas es mucho. Pero bueno, es importante que ustedes lo sepan. Las primeras técnicas que vamos a ver es el cariotipo y la citogenética convencional o bandeo cromosómico, que el profesor se los dio por separado, pero realmente una depende de la otra. Entonces, bueno, y un plus, que también les dio el triple scanning y ecografía. Eso lo vi en el documento que envió Marcelo, realmente está muy bien explicado allí, pero bueno, yo me voy a enfocar en estas técnicas que están enumeradas. Entonces vamos con el cariotipo. El cariotipo es una técnica que permite observar la disposición y las características de los cromosomas. Entonces, bien, el profe se enfocó mucho en cómo se hace un cariotipo y realmente es sencillo, necesitan extraer una muestra de sangre, que en este caso es una muestra muy pequeñita, se sedimentan los glóbulos rojos, es decir, se van a eliminar, porque en esta técnica utilizan son los leucocitos o glóbulos blancos. Se añade la colchicina, que lo que hace es que detiene el ciclo celular en la metafase. Luego se agrega una solución hipotónica donde las células se van a hinchar, como dice allí, se fijan y se tiñen con alcohol. Entonces, ¿en dónde entra la citogenética convencional? Pues precisamente en esta parte de la tinción. Porque cuando se tiñe, la tinción de rutina es Giemsa o banda G. Es por eso que esta técnica depende de la otra. Y bueno, luego lo que se hace es que se observa al microscopio óptico, se toma una micrografía, se recortan y se ordenan en el cariotipo. Que ya vamos a ver cómo está organizado el cariotipo. Primero les voy a hablar de la estructura de los cromosomas, que lo deben de tener en cuenta. Ellos están formados por unas bandas claras, que son estas que observamos aquí, y unas bandas oscuras, que realmente se pueden denotar gracias a la tinción G o de Giemsa. El cromosoma está formado por telómeros que se encuentran en los extremos de cada uno. Y estos son importantísimos porque son secuencias de genes que están asociados a los años de vida, por decirlo. Eso lo van a ver más adelante en bioquímica, pero bueno, para este tema es importante que sepan es que se encuentran en los extremos y son secuencias de genes que protegen a los genes que están un poco más abajo, que son realmente los que van a codificar la información. Entonces tenemos el centrómero. El centrómero es el que va a determinar
el brazo corto y el brazo largo que tiene el cromosoma. Y en esta imagen lo vamos a ver mejor, porque aquí está, y podemos observar que dependiendo de la ubicación que éste tenga en el cromosoma, va a ser que estén en la misma disposición como en el caso de los cromosomas metacéntricos, en donde hay el brazo corto y el brazo largo, la P es el brazo corto y la Q es el brazo largo, tengan la misma disposición. En el caso del submetacéntrico, el centrosoma se encuentra un poco más arriba y el brazo largo, obviamente, va a ser más grande que el corto. Y el acrocéntrico lo mismo, solamente que, bueno, el brazo corto es muchísimo más pequeño. Que estamos observando a continuación es el cariotipo. ¿Qué pasa? Yo vi que en las diapositivas, en la clase, el profesor les explicó uno por uno que si el 1, el 2, el 3 es metacéntrico. Aquí realmente en lo que ustedes se tienen que enfocar son cómo se va a determinar si ese cariotipo es de un hombre o es de una mujer. Y bueno, aquí yo les traigo la chuletica. Podemos observar, buscamos nuestro par 23, que es el que determina el sexo biológico, y bueno, nos damos cuenta que en este es una mujer. ¿Cómo ustedes lo van a diferenciar? En el caso de la mujer, el cromosoma es submetacéntrico. Entonces, nos vamos a devolver rápidamente para que lo vean acá. Submetacéntrico. Y en el caso del hombre es acrocéntrico. Es decir, el cromosoma va a ser mucho más pequeño. Eso lo deben de tener en cuenta porque tengo recuerdos de que el año pasado nos colocaron una imagen de un cariotipo para determinar si era un hombre o una mujer. Y bueno, en la guía de la cátedra hay una actividad bien chévere que, bueno, no les voy a decir, bueno, háganla porque necesitan estudiar y a lo mejor les quita tiempo, pero sí léanlo para que estén más familiarizados. Ahora, los criterios del estudio citogenético. Esto también lo preguntan, no a fondo, pero bueno, por lógica, o sea, ustedes leyendo, los pueden ir sacando. O sea, ¿para qué yo necesito un estudio citogenético? ¿Para qué yo necesito hacer un cariotipo y en qué fases lo debo hacer? Bueno, en el caso del periodo prenatal, nos vamos a enfocar, por supuesto, en la madre, en la gestante, y lo vamos a realizar cuando, o bueno, los criterios para realizarlo es cuando la edad es mayor a 35 años. ¿Pero por qué? Porque a los 35 años se considera un embarazo de alto riesgo. Y es por ello que, bueno, tiene criterio para indicarlo. Ansiedad materna, un triple screening alterado, que este triple screening es una química sanguínea que determina el nivel hormonal que tiene la madre. También condiciones como el oligoapnios, que es cuando se encuentra en menor cantidad, el poliapnios, cuando se encuentra en mayor cantidad, el retraso del crecimiento intrauterino, sospecha de ecografía, cromosopatía, y bueno, tenemos el periodo neonatal y se indica sobre todo cuando el neonato tiene malformaciones mayores aisladas. Por ejemplo, acá les coloqué la imagen de un neonato con labio leporino, también cuando tiene rasgos dismórficos, es decir, tiene los ojos muy juntos o muy separados, o de repente una muerte neonatal que no tiene causa aparente. Y bueno, hay algunas veces que estas causas que o sea, realmente no se sabe qué fue, son anomalías a nivel cromosómico. Luego tenemos los niños en periodo de lactancia. Bueno, esta imagen del primer bebé es lo que se conoce como rasgos dismórficos, que la forma de la cabeza, de los ojos, a eso me refiero. Niños con retraso psicomotor. En el caso del periodo preescolar y escolar, aunque no lo crean, el retraso psicomotor, trastornos en el crecimiento también están asociados a alteraciones cromosómicas. En el periodo de la adolescencia, lo que resalta es la ginecomastia. Eso no se les puede olvidar, que la ginecomastia se refiere al aumento de las glándulas mamarias, o sea, excesivo, y normalmente, pues, cuando se habla de ginecomastia es en hombres. Entonces, bueno, también tenemos falta de desarrollo puberal, que lo vamos a estar viendo en el síndrome de Klinefelter, y la amenorrea primaria o secundaria, que es la ausencia del periodo menstrual. Y bueno, en el caso del adulto, padres de niños con anomalías cromosómicas estructurales,
porque lo vamos a estar viendo más adelante, pero hay algunas veces que los padres tienen anomalías cromosómicas que no se manifiestan con ningún tipo de signos o síntomas. Y bueno, lo vamos a estar viendo más adelante, no me voy a adelantar. Y bueno, también procesos malignos, nos referimos a patologías oncológicas, trasplantes de médula ósea. Entonces, aquí tenemos la segunda técnica, que es hibridación in situ fluorescente, también conocida como FISH. Y yo acá les hice un resumen de lo que realmente ustedes deben saber a diferenciar criterios. Por ejemplo, si los ponen a diferenciar entre un cariotipo y una hibridación in situ, no tengan ninguna duda de cuál es cuál. Entonces, lo primero, el objetivo de esta técnica es localizar secuencias específicas de ADN o ARN en los cromosomas. Entonces, lo importante de esta técnica es que utiliza sondas fluorescentes. Y estas lo que hacen es marcar secuencias específicas del ADN. Entonces, por lo menos en esta imagen lo vemos. Lo que está en color fluorescente son las sondas con las que se marcó la muestra del paciente. Y él lo que nos va a mostrar es la secuencia específica, o sea, no nos va a mostrar toda la estructura del cromosoma, sino la secuencia específica que está alterada, o sea, lo que nosotros estamos buscando. Y bueno, su aplicación, deben aprendérselo, busca diagnosticar enfermedades basadas en aneuploidías y poliploidías, que más adelante les voy a explicar qué es eso. En el caso de la hibridación, bueno, acá les dejé cómo se hace la muestra para que ustedes tengan el conocimiento qué es eso de hibridación, qué es eso de desnaturalización. En el caso de la desnaturalización es cuando se van a separar esas cadenas del ADN, porque él tiene forma de una doble hélice, gracias a un aumento de la temperatura. Y la hibridación es que se va a agarrar una cadena del ADN y se va a unir junto con otra cadena que está en el laboratorio y está unida a sondas. Entonces luego ya se van a incubar y de esta forma es que se logra ver la fluorescencia en la secuencia específica. Esta hibridación genómica comparada, como lo dice su nombre, va a comparar la muestra del paciente, es decir, el ADN del paciente, con un ADN de referencia que también está marcado con una sonda fluorescente. Pero ¿cuál es la diferencia que tiene con la otra prueba? Que aquí se va a ver absolutamente toda la estructura del cromosoma. O sea, ya no estamos buscando algo específico, sino que se va a ver toda la estructura y es por ello que va a detectar pérdidas, duplicaciones, ahí ya va. Ok. Pérdidas o duplicaciones. Bueno, hay un error en la lámina, lo voy a acomodar antes de enviársela. Pero bueno, igualmente lo pueden ver en esta imagen, como toda la estructura están marcadas. Seguimos. Y bueno, esto también es importante, también suele ser pregunta, porque ustedes deben de saber de dónde se toma la muestra. Porque fíjense que yo he hablado mucho de que, bueno, procesan la muestra, toman la muestra, pero ¿cuáles son esas muestras que se van a procesar? Pues tenemos sangre periférica, que ya lo vimos en el cariotipo, tenemos la sangre del cordón umbilical, se pueden utilizar restos de aborto, de piel, líquido amniótico, la médula ósea, tumores sólidos. O sea, realmente es importante que ustedes sepan cuáles son esas muestras que se van a analizar. Ok, ahora vamos con las anomalías cromosómicas. Hay dos tipos. Los subrayé en amarillo. Es un término importante que ustedes deben comprender, porque también es pregunta de examen, ¿qué es una aneuploidía? Entonces, este término se refiere al número anómalo de cromosomas. Por ejemplo, si hablamos de una trisomía o una monosonías, estamos hablando de que hay números extra, en el caso de las trisomías, que habla de 3 cromosomas, o monosonías, que habla de uno solo. Y si se fijan en las numéricas también entran las poliploidías.
pero ellas no son aneuploidías. Entonces por eso se los diferencia con los colores, que al momento de leer las láminas y estudiar, pues lo tengan en cuenta. Entonces vamos a ver las numéricas. Estas ocurren en los gametos. Ya que estoy aceptando a alguien. Ajá. Esto ocurre en los gametos durante la meiosis y se produce por la no separación o la no disyunción de los cromosomas durante la meiosis. Entonces, vamos a ver el primero, que es la trisomía. Como les dije, tiene 3 copias de un cromosoma en lugar de 2. El ejemplo típico, súper preguntable, que se lo deben de saber tanto con su nombre síndrome de Down como el número de cromosoma donde ocurre la trisomía, que es el cromosoma número 21. Y también deben saber las características, o sea, los signos que muestran las personas que poseen dicho síndrome. Bueno, en esta parte sí quiero resaltar justamente eso. Deben saber cuáles son los signos y síntomas, o sea, sí, bueno, las características físicas que demuestra cada síndrome y cuál es tanto su nombre, síndrome de Down, como el número donde ocurre la trisomía. Se los recalco porque seguro es pregunta. Entonces, bueno, aquí les muestro un cariotipo donde podemos observar justamente que en el cromosoma número 21, en vez de estar sus 2 pares, hay 3. El siguiente es el síndrome de Patau, que es trisomía 13. Y bueno, aquí vemos las características. Esta es una de las más impactantes, de las más importantes, y como lo van a recordar, que los ojos están muy juntos y a veces fusionados, y bueno, que también suelen tener labio leporino o paladar hendido. Bueno, aquí se ve el cariotipo, la trisomía del 13. Tenemos el síndrome de Edwards o trisomía 18. Entonces, bueno, aquí podemos observar características importantes, súper preguntables: pies en mecedoras, que son los pies equinos, el divertículo de Merkel, también el riñón en herradura. Bueno, yo recuerdo que lo que preguntaron en mi año fue la posición de los dedos. Sí, esa fue una de las preguntas, lo recuerdo muy claramente, igual que el riñón en hendidura. Entonces, aprenderse bien cuáles son las características físicas de los síndromes. Ahora tenemos las monosonías. En este caso, vamos a tener una sola copia de un cromosoma. Entonces, el ejemplo típico es el síndrome de Turner, que solamente se da en mujeres. Entonces, miren cómo se expresa X0. En vez de ser XX, el lugar donde va el otro cromosoma está vacío. Y bueno, aquí tenemos más o menos las características. El cuello es ancho, algunas veces, no todas, tienen retraso mental, tienen poco desarrollo de los genitales femeninos, normalmente son infértiles. El síndrome de Klinefelter se da en el hombre, y aquí está su característica XXY. Y esto trae como consecuencia el desarrollo de los pechos, que es la ginecomastia, el poco desarrollo de los testículos o del aparato reproductor como tal. Y bueno, eso es más que todo las 2 características más importantes, como lo van a diferenciar rápidamente. Bueno, y solamente se da en los hombres, por supuesto. Luego tenemos el síndrome XXX, que es otra aneuploidía. Este es bastante curioso porque las mujeres que lo padecen, en la mayoría de los casos, no tienen ninguna característica física o alguna sintomatología. Sin embargo, cuando llegan a presentar algunos de los síntomas, es retrasos en el desarrollo, convulsiones y anomalías renales. Igualmente, vi que el doctor les dejó muchísimas otras características y se las coloqué. Pero normalmente es esta parte de acá que no
no tienen ninguna sintomatología y si la tienen asociada son convulsiones y anomalías renales. En el caso del síndrome XYY o del superhombre, pues solamente se da en los hombres y esta tampoco cursa con problemas médicos. Lo único que se nota en estos individuos es que son más altos que el promedio. Y esto se debe a que bueno, aquí se los coloqué, que el cromosoma Y, los genes que lo codifican, también tienen una influencia o alguna relación con la hormona del crecimiento y es por ello que son un poco más altos. Algunos estudios hablan de que está asociado a la psicopatía, a problemas mentales, pero lo que se resalta acá es la relación que tiene la estatura junto con este síndrome. Ok, ahora las poliploidías, que recuerden que estos están aparte. Y esto se debe a que, si vemos aquí abajo, podemos observar que el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 7, absolutamente todos tienen más, muchos más de 2 cromosomas, tienen 4. Entonces, ¿qué pasa con las poliploidías? Es incompatible con la vida porque del 1 al 22, absolutamente todos van a tener números extras de cromosomas. Entonces, bueno, aquí les dejo una imagen de las diversas malformaciones que pueden tener, es incompatible con la vida. Entonces, bueno, esto es lo que más resalta, pregunta de examen también. Y por último, el mosaísmo genético, que la única diferencia que hay con la poliploidía es que el mosaísmo no se da en todos los cromosomas, o sea, se da en diferentes líneas, por lo menos en alguna celulita por allá en el sistema tegumentario puede tener una anomalía y poseer un cromosoma de más. Pero de repente otra celulita del sistema digestivo tiene otra anomalía, o sea, no es como la poliploidías que están en absolutamente en todos los cromosomas. Y bueno, les dejo las estructurales, realmente en esto se lo quise hacer muy sencillo, porque las definiciones es lo que importa que ustedes tengan claro, no importa cómo se lo pregunten, ustedes ya van a saber cuál es cuál. Entonces aquí se los dividí como las equilibradas, en donde no se pierde ni se gana material genético, y las no equilibradas, que es en donde se pierde todo, o sea, se pierde parte del material genético. En el caso de las equilibradas, tenemos la translocación. Entonces aquí le coloqué esta imagencita bastante ilustrativa, donde se ve el cambio del material genético en cromosomas no homólogos. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros vimos en el cariotipo que, por ejemplo, el par 1 es metacéntrico grande. Los 2 pares de cromosomas son grandes. Pero entonces la translocación va a ocurrir, por ejemplo, entre el cromosoma 1 y el cromosoma 21, que es pequeñito. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que está representado en esta imagen, que es acrosómico. Entonces va a ocurrir esta translocación y, bueno, por supuesto, eso va a traer muchísimos problemas a nivel genético. Tenemos la translocación robertsoniana, donde se pierden los brazos cortos de los cromosomas no homólogos. Entonces igual va a pasar, por ejemplo, uno metacéntrico y uno acrocéntrico, van a intercambiar, pero solamente sus brazos cortos. En la inversión, es en un mismo cromosoma, se van a invertir los fragmentos cromosómicos, o sea, sí, se van a invertir los fragmentos, y bueno, y realmente eso es todo, o sea, es bastante sencilla esa. En las partes de las no equilibradas, si se fijan, yo nada más le coloqué las definiciones, porque o sea, se lo deben aprender. Por ejemplo, la de lesión, se pierde un fragmento. Entonces suponemos que yo estoy aquí y corto aquí el cromosoma, justo en la banda oscura. Perdí un fragmento, esa información genética se perdió. En el caso de la inserción, se agrega un fragmento de cromosoma, supongamos que tenemos estos dos, y este fragmento yo lo paso para a eso se refiere a la inserción. La duplicación, repetición de un mismo fragmento cromosómico. Cromosoma en anillos, ellos adoptan una forma en anillo, una forma circular, se fusionan en los extremos y, bueno, y por supuesto, y se va a perder información genética. Y los isocromosomas, que es un cromosoma
un cromosoma con dos copias de un brazo, pero le falta otro. O sea, puede tener el brazo corto, pero le falta el largo. Entonces, bueno, a esto se refieren estos términos. No sé si hasta los momentos tienen alguna duda. ¿Puedes Sí, explicar, por favor, Ajá. el cromosoma en anillo? Una pregunta. Ahí ya alguien está hablando. Es que escuché súper bajito a alguien que estaba preguntando primero. Sí, estaba preguntando que si podías, por favor, repetirlo del cromosoma en anillos. En anillos. Sí, Ok. Lo que pasa es que, bueno, no le puse una imagencita ilustrativa, pero el cromosoma en anillo, vamos a suponer que tenemos este mismo cromosoma. El cromosoma en anillo es que esta parte, imagínate el telómero, que es esta parte, se va a fusionar con el telómero del extremo de abajo. Y él va a formar, literalmente, o sea, es redondeadito como un anillo. Entonces esa fusión de sus extremos hace que se pierda la información genética. ok, No sé si gracias. tienes otra duda. No, perfecto, gracias. Ok, José, que también me habías hecho una pregunta. Sí, con respecto a los cromosomas, no metía los isocromosomas, Ajá. ocurre, es decir, una mala separación de las cromátidas, o sea, se pueden separar, pero con un brazo faltante, según tengo entendido. Ay, ya, que te escucho súper bajito, ya, dame un minuto para subir el volumen. Me Ya estás va, ya va. diciendo que el... ¿Me escucha? Ajá, ¿Me escucha? sí, ahora sí te Tengo escucho bien. entendido, ok, con respecto a los isocromosomas, las Ajá. cromátidas se van a separar, pero con un brazo ausente. O sea, nosotros vamos a tener nuestros cromosomas, vamos, de lo que pasa es que ya va. Vamos a tener nuestro cromosoma, lo vamos a ver aquí. Entonces lo que dice es que un cromosoma con dos copias de un brazo, o sea, ponte que las dos copias son del brazo largo. Entonces tenemos dos brazos largos y el corto se pierde. Entonces las dos copias, en vez de tener su brazo corto y su brazo largo, que es la estructura, digamos, fisiológica, anatómica del cromosoma, va a tener dos copias de un brazo, o sea, o el corto o el largo. O sea, se va a perder la información que estaba en el brazo corto y se sustituye por la del largo. Ok, siempre termina perdiendo uno de esos brazos, puede ser o el corto o el largo, Exactamente, porque recuerda pero que con las no otras equilibrio. cromátidas sí se copia correctamente. Ajá, Ok, lo que iba a decir, lo que pasa es que disculpe por interrumpir. ajá, te escucho. No, no, que me ibas a decir algo, pero yo te interrumpí, que era lo que me Ah, ok. estabas diciendo. Ah, ok. Que bueno, sí, recuerda que aquí estoy aceptando a alguien, ajá, que en todas las malformaciones cromosómicas no equilibradas, siempre, absolutamente siempre se va a perder información genética. Ok, muchas gracias. De nada. Creo que Isabel levantó la mano. Ajá, Isabel. Ajá, Isabel, te escucho. perdón, disculpa que no se prendía el micrófono. Mi pregunta es que los síndromes de las aneuploidías que ocurren solo en mujeres y solo en hombres es en el paro 23, Que solamente ocurre, ya va, déjame devolverme. porque nos nombraste dos, creo que son ese, que son solo en mujeres y solo en hombres. ¿Que en qué paro ocurren? Porque Ajá. dijiste que era importante saber que dónde ocurrían, pues. Ah, ok, sí, bueno, aquí en la imagen lo podemos ver, ocurre en el par 23, que es el sexual. Igualmente, el síndrome de Turner, bueno, perdón, en el síndrome de Turner no les coloqué la imagen, pero igualmente ocurre en el par 23. Ok, perfecto, gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque
Acá les hice una trivia de malformaciones congénitas que realmente lo dio el profe y el tema es súper, súper, súper corto, pero a pesar de que es corto y fácil, salen muchas preguntas, bueno, no muchas, realmente de este tema salen, me atrevo a decir, menos de 8 preguntas, pero con un punto se puede salvar muchas cosas. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Pudieras explicar de nuevo lo Ajá. de la translocación, por favor? Sí. Ok. Entonces tenemos dos tipos de translocación. La recíproca, en donde dice, ¿qué ocurre? Ok, un intercambio de material genético, que ya sabemos que en la equilibrada no se pierde material, simplemente se intercambia, ¿no? Entonces, esto ocurre entre pares de cromosomas no homólogos. Entonces, esto se los voy a explicar con el cariotipo para que lo vean mejor. Vamos a utilizar este. Ok, entonces tenemos en la translocación, tenemos este par, bueno, mentira, voy a utilizar el primero que usé donde están los nombres para que lo puedan visualizar mejor. Acá. Entonces aquí tenemos el primer par, que son metacéntricos grandes, o sea, el brazo corto y el brazo largo tienen exactamente el mismo tamaño. Y vamos a irnos al par 21, donde vemos que son acrocéntricos, es decir, son más pequeños. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la translocación recíproca? Uno de los brazos del metacéntrico va a ir y se va a intercambiar, digamos que el brazo corto del metacéntrico se va a intercambiar con el brazo corto del acrocéntrico, entonces este pequeñito va a pasar aquí al par 1 y este que es grandísimo va a pasar al par 21. Entonces vamos a tener un cromosoma, bueno, dos cromosomas amorfos, donde uno va a tener un brazo chirriquitico y el otro va a tener un brazo grande. Ese es en el caso del recíproco. Ahora el otro, en el otro tenemos que se van a intercambiar los brazos solamente. Déjenme leerles el enunciado para no perder yo aquí la lámina. Donde vamos a tener que los dos, esta es la translocación robertsoniana, donde los brazos cortos de dos cromosomas, por ejemplo, vamos a poner estos dos brazos cortos que vendrían siendo submetacéntricos, que aquí vemos que son más pequeños, ellos se van a intercambiar con cromosomas no homólogos, o sea, igualmente un submetacéntrico con un metacéntrico que son diferentes, ellos no tienen nada que ver. Entonces se van a perder los brazos cortos de esos cromosomas no homólogos y los largos se unen por el centrómero. O sea, tenemos estos brazos cortos, ellos se van a perder, se van a intercambiar, por ejemplo, este pasa a este. Igualmente, la información va a pasar de un cromosoma a otro, se va a intercambiar. La diferencia entre uno y otro es que la translocación robertsoniana solamente ocurre en los brazos cortos de dos cromosomas no homólogos. Esa es la diferencia. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces yo recopilé unas preguntitas que recordé que salieron unos en quiz y otras en parcial. Y bueno, se las voy a hacer. Igualmente, bueno, estamos haciendo todos un banco de preguntas que se las vamos a enviar para que ustedes practiquen. Pero, o sea, para ver cómo están. Bueno, una de las primeras preguntas que recuerdo es ¿por qué cuando se hace alguna de estas técnicas de estudios cromosómicos, ¿por qué se observan los cromosomas en la metafase? O sea, que alguien me explique según los criterios, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en la metafase y por qué de repente las técnicas se utilizan en esta fase?
¿Alguien que tenga alguna idea de por qué? O bueno, dígame cuál es el criterio, cómo se observan los cromosomas en la metafase. Ok, yo tengo entendido cómo se observan los cromosomas en la metafase, mas no Ajá. podría explicar el por qué se observan ahí. Tengo entendido que en metafase las cromátidas se alinean en un plano ecuatorial, ¿cierto? Gracias a las hebras ¿cómo se llamaba esto? De los usos mitóticos. ¿Es correcto? Exactamente, es correcto. Entonces, bueno, a partir de eso vamos a llegar a la respuesta. Ellos están organizados en la placa ecuatorial. Entonces, allí está la primera pista. Ellos están organizados. Si ustedes ven los dibujitos, se ven todos los cromosomas bien bonitos en su uso mitótico, uno al lado de otro. Y la cromatina está totalmente condensada. Entonces, cuando nosotros detenemos en esta técnica los cromosomas en la metafase, es porque los cromosomas se ven súper organizaditos y es de hecho por eso que al momento de realizar por ejemplo, el cariotipo, vemos a los cromosomas bien formaditos. Porque imagínense que los tomamos en la anafase cuando se están separando. Vamos a tener un brazo por aquí, otro brazo por allá. Entonces, bueno, esa es la razón. Vamos con las Y tiene preguntas que le iba a lógica. hacer. Ajá. Ok, ya para terminar, eh, ¿cuáles son las causas más comunes de las malformaciones congénitas? O sea, quiero que me digan cuál es la causa más común. O sea, ¿son causas genéticas, son ambientales, son multifactoriales, desconocidas o por embarazos gemelares? ¿Cuál creen ustedes que es? Me atrevería a decir que podrían ser multifactoriales, porque puede haber influencia genética, pero también el ambiente, o sea, los factores teratógenos, creo que era, que había mencionado el profesor, también pueden influir en el embarazo y eso puede generar que hayan alteraciones. Ok, vamos a ver qué dice José. Ok, tengo entendido que las malformaciones congénitas pueden originarse, tal como acaba de decir la compañera, por varios factores. Es como una combinación. Uno de ellos puede ser o génicos, por esos tipos de alteraciones estructurales que anteriormente mencionaste, las lesiones, las translocaciones. También pueden ser inducidas por distintos agentes químicos, físicos y biológicos. No sé si estoy en lo correcto. Ok, ajá, Yuray. Según lo que ¿Y tengo después de... entendido, la edad de la Ajá, madre afecta bastante en esto. ok, ok. Vamos a ver, Adriana, ¿qué dices tú? Yo creo que la respuesta debe enfocarse más que todo desde el punto de vista estadístico y según he estado viendo, Ajá, casi un 50% son por causas desconocidas, entonces me voy por esa. ok. Me parece excelente, Adriana, a pesar de que las respuestas de todos, o sea, me lo justificaron bien, ciertamente, como dice Adriana, siempre se tiene que guiar por la estadística, porque de repente yo puedo decir multifactorial y para mí tiene sentido. De hecho, me gustó bastante cómo lo explicó la primera chica, perdón, no vi tu nombre, o sea, justificándolo, pero según la estadística, el 50% es desconocido. Entonces, esa es la respuesta correcta. Ok, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la triada? O sea, quiero que me digan cuáles son las, las malformaciones que genera la rubiola. ¿Cómo está constituida esa triada? Perdón, ¿podrías repetir? No escuché bien. Ajá, que cómo está constituida la triada de malformaciones que causa la rubiola.
Recuerden que estas preguntas que les estoy haciendo fueron preguntas de mi año en parcial o en quiz. Entonces, bueno, igualmente con esto los dejo pensando. Les voy a incluir en el banco de preguntas, pero es para que esto lo hago para que sepan en dónde deben enfocarse. Entonces, bueno, la tríada de las malformaciones: cataratas, sordera y malformaciones cardíacas. Esa es la tríada. Y la última pregunta para finalizar y darle la palabra a mi compañera Kenjerly. No sé si este año el profesor se enfocó tanto como en el mío en un medicamento conocido como, ya les voy a decir el nombre, que se me perdió aquí la página, talidomida, utilizado para la malaria. ¿Cuáles son las malformaciones que causa? ¿Quién está levantando la mano? Ya va. Ay, se me perdió. Bueno, pueden activar el micrófono. Ajá, María Fernández. Disculpa el fastidio, pero me puedes porfa repetir? Es que en el momento que explicaste la triada se me cortó el wifi y no pude explicar, no pude escuchar realmente. Ok, que la triada de malformaciones que genera la rubiola es cataratas, sordera y malformaciones cardíacas. Vale, gracias. De nada. ¿Esa es la triada de Grex, por casualidad? La triada. Mira, no te sé decir. Tendría que buscar si tiene otro nombre. Sí, esa es la triada de Grex, que es cataratas, hipoacusia y cardiopatía, sí, la de la rubiola. Perfecto. Bueno, ahí tienen también un epónimo, por si acaso. Chévere, gracias. Verusca. Tenía entendido, creo que mencionaste el medicamento de la talidomia y quería ver si estaba en lo correcto. Si no estoy mal, creo que inducen las malformaciones en los miembros y creo que defectos cardíacos y renales. Sí, correcto. Gracias. Correcto. Igualmente, como yo les digo, le voy a pasar, en el banco de preguntas que les estamos armando, yo voy a copiar estas porque no las había agregado para ver cómo estaban. Y bueno, nada, con esto finalizo la prepa. No sé si les queda alguna otra duda, si quieren algún tip, bueno, como, no sé, alguna pregunta referente a la clase o a los parciales. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, Joely. Ahorita que hablaste de ese medicamento, quería ver si me permitías agregar algo que la talidomida no la explicaron mucho en fármaco ahorita que la estoy viendo, que se utilizaba ya para las mujeres embarazadas para evitar las náuseas matutinas. Pero en detalle que ese fue uno de los fármacos que lo sacaron de venta porque producía una afectación congénita, que era la focomelia, que eran niños en forma de foca, que no tenían las manos y pies muy pequeños. Entonces, para agregar eso de que si le dice un medicamento como la talidomida que puede producir focomelia, se llama la malformación congénita. Ok, chévere. Gracias. Bueno, chicos, si ninguno tiene alguna pregunta o alguna duda, doy por finalizada esta prepa para que Kenjerly pueda mostrarle las láminas de microscopio electrónico. Quedó todo claro, gracias. De nada. Gracias. Okay. De nada. Kenjerly, ya voy a dejar de presentar. Ok, ¿ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok, le voy a dar en presentar.
porque si mi computadora se queda pensando, es que está como un poquito full y bueno, se queda a veces pegadita. Entonces, bueno, le quería mostrar unas imágenes de microscopía electrónica, que estas son un clásico en todos los parciales. En la parte práctica siempre te coloca 1 o 2, entonces nunca deje morir este tema, porque de verdad los puedes salvar full y son súper sencillas, de verdad, cuando lo entiendes, son bastante intuitivas. Entonces, bueno, como les digo, es más práctica, no es parte teórica. Igual es importante que estudien todo lo que es microscopía óptica, microscopía electrónica, las técnicas, todo eso es importante porque a la doctora Teresa le gusta mucho. Entonces, es un tema que les recomiendo, no dejen morir, porque mucha gente se confía por eso. Entonces, bueno, vamos a pasar. Aquí le voy a explicar tipo qué se ven, los criterios que habrían que mencionar, aunque todo esto es por selección. Sé que no tienen que escribir, pero si ustedes se lo aprenden así por criterio, cuando ya les salga, va a ser súper rápido en poner la respuesta. Entonces, veamos la primera lámina, que es la lámina de una célula plasmática de médula ósea. Entonces, lo primero que yo tengo que revisar, entonces, los criterios. Tengo que ver, importantes los conceptos de heterocromatina y eurocromatina. Que heterocromatina es una característica electrodensa, que es oscuro. ¿Ven mi puntero? No, sí, ahí está. Es la parte oscura donde está electrodenso, que sería la heterocromatina. Y la eurocromatina es la parte electrolúcida, que es esta parte que es blanquita. Entonces, como vemos en esta célula, se ve que tiene más heterocromatina que eurocromatina. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el retículo endoplasmático, que vamos a ver aquí donde está señalado. Las letras están del mismo color que las flechitas. Entonces, la flechita morada, es el retículo endoplasmático rugoso prominente, que es una estructura que tiene un saco aplanado y tiene estructuras puntiformes, que estos son asociados a los ribosomas, que son ránulos electrodensos. ¿Ves? Todo lo que se ve aquí, todos esos punticos oscuros, son ribosomas que están adosados a la pared del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, lo otro por último, que se ve en esta lámina, también en esta flecha naranja, es que vamos a ver las mitocondrias que están alargadas, que son las que se ven aquí. Entonces, lo importante de saber esta célula, que como vemos, está muy llena de retículo endoplasmático. Y eso sugiere que hay una intensa actividad metabólica de proteínas y, como se sabe, las células plasmáticas son sintetizadoras de anticuerpos, entonces por eso están muy ricas de retículo endoplasmático rugoso. Entonces, como te digo, es cuestión de ver la lámina, identificar cada de sus elementos que hay y, bueno, responder. Entonces, como digo, no deje morir esto porque siempre sale. Esa es la primera lámina. La segunda lámina tenemos que es una célula hepática o un hepatocito. Aquí lo que vamos a ver es que vamos a tener mucha presencia de abundantes mitocondrias, que es la que está marcada en azul, que su característica inicial es que tiene unas crestas, que son esas líneas que están adentro. Y bueno, allí se notan. Y ellas van a tardar muchísimo porque en el hígado pasan muchos procesos y por eso es necesario tener muchas mitocondrias que le den esa energía. Aparte de eso, vamos a tener también un abundante ribosomas libres, que son estas estructuras chiquiticas negras que vemos aquí, también se les denominan rosetas, y son ránulos, como dije, electrodensos. Y bueno, lo vamos a ver aquí, en la línea naranja está señalada. Y luego vamos a tener, como vimos en el anterior, retículo endoplasmático liso, porque aquí no vemos que no tiene tantos ribosomas pegados, y son estas las que está señalada con la flecha roja. Entonces vemos que también hay bastante retículo endoplasmático. Perfecto. La siguiente lámina. Aquí vamos a ver, es una célula corticoadrenal, donde, como dije anteriormente, vamos a ver un núcleo con heterocromatina, que es la parte oscura, y la eurocromatina, que es la parte blanca, la electrolúcida. Entonces, siempre es importante verificar cómo está el núcleo. Ajá. Aparte de eso, aquí vamos a ver unas estructuras que son bastante grandes, que serían vacuolas lípidas.
Estas son las que están señaladas en la flecha roja. Vean lo grandes que son. Esas son vacuolas lípidas. Y por último vamos a tener unas mitocondrias que van a tener unas características diferentes a las otras que vimos anteriormente, que son alargadas. Estas van a ser más esféricas. Y por eso en esta célula corticoadrenal tiene esta forma. Lo importante de saber de esta célula corticoadrenal es que estas vacuolas lípidas van a sintetizar unas biomoléculas que van a utilizarse para formar hormonas esteroideas. Entonces, por eso tiene esta gran cantidad de vacuolas. Y por último, esta también bastante reconocida, no sé si fue esta la que salió en mi parcial en ese momento, que sería la célula intestinal o enterocito de rata. Que aquí vamos a tener varias cosas interesantes e importantes, que vamos a tener una presencia de microvellosidades localizada en la porción apical, que es en la parte superior. Vamos a tener también, ellas son alargadas y ellas van a aumentar la capacidad de absorción, nutrientes, aguas, minerales de esta célula. Porque estamos en el intestino y es donde necesitamos absorber todas estas nutrientes y agua. Vamos a tener también en la flecha azul que está señalada, vamos a ver una presencia de uniones laterales que permiten la comunicación con otras células, que son los desmosomas, ¿ven? La que está señalada en azul. Vamos a tener también en la flecha morada, vamos a ver a ribosomas libres en el citoplasma, que serían estas estructuras puntiformes negras. Y por último vamos a tener también estructuras electrodensas muy grandes, que estos son estos cuerpos negros residuales, que son lisosomas o perisosomas. Entonces, es importante tener en cuenta de identificar todo esto. Si ustedes saben esto, tienen unos puntos súper asegurados y es importante no dejar de morir. De verdad, siento que es fácil de entender, es sencilla. Lo que tienen que es practicarla, verla más seguido. Yo igual no voy a pasar las láminas para si la quieren ver más dinámicas así con flechitas, porque a veces uno no las ve así y no sabe qué describir. Entonces yo le voy a pasar estas láminas para que ustedes vean cada estructura y bueno, practiquen en su casa y sepan qué es cada una de ellas. Esta sería la última. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Como digo, esta era súper cortica porque era nada más la parte práctica. ¿Tienen alguna duda? Por aquí no, muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, yo le voy a pasar estas láminas por en grupo para que practiquen. Como te digo, está todo señaladito y bueno, como le digo, estoy súper seguro que les salgan algunas de ellas. Me avisarán cuando salen en parcial. Y bueno, para que la tengan en cuenta. Y como le digo, no dejen morir este tema, de verdad. Muchos le dejaron morir mi año y bueno, perdieron sus punticos. Entonces, bueno, sería todo por hoy. Gracias por escucharnos a mí y a Joailí. Y bueno, ya esta prepa está grabada, se la voy a subir en YouTube, le voy a mandar en link. Y bueno, listo por todo. Gracias. Gracias a ustedes.